de Cebú, quien quiere darle unas palabras. Sí, muchas gracias, doctor. Buenos días a todos, socios, amigos, compañeros y compañeras, socias también. Es un grato honor estar aquí en Tizimín, una gran zona ganadera, y con este evento que se está realizando para iniciar nuestro año. Por cierto, muchas felicidades de este año que inicia para todos, y qué bueno que estamos iniciando con una gran feria muy bonita, donde hay muy buenos ejemplares y que todo va a estar muy bien porque así está planeado todo. Pues verdaderamente solo es decirles que todos tengamos un año muy bueno de inicio de nuestros trabajos de la asociación, en nuestros ranchos, que siga creciendo el Cebú, y vamos a tener eventos muy importantes este año que poco a poco los vamos a ir dando a conocer. Quiero destacar que entre los asistentes tenemos a nuestro socio, el secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Tabasco, al capitán Jorge Suárez Vela. Muchas gracias, Capi. Y a todos los socios y ganaderos que nos acompañan también, damas. Pues damos inicio a este gran evento de juzgamiento que en este va a ser llevado a cabo por Luciana Queiroz, jueza de Brasil, oficial de la ABCZ y amiga de muchos ganaderos aquí y sobre todo de nuestra asociación. Bienvenida. Pues muchas gracias, y con esto damos inicio al juzgamiento. Gracias también a los ganaderos de Tabasco que nos acompañan de aquel lado. Bien, vamos a dar inicio. Tercera llamada, vamos a dar inicio a nuestro juzgamiento. Tenemos el honor de nuestra juez Luciana Queiroz. Ella es juez de la ABCZ, zootecnista. Ella es experta en juzgamiento de ganado cebú. Ella ha juzgado en países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, México, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Su experiencia ha sido de juzgamiento de más de 20,000 animales juzgados en su carrera. Iniciamos con el primer grupo de las hembras del Lor Mocho, placa número 1, animal con número económico 134/3, propiedad del expositor Gretel Denise Pérez Méndez. Placa número 2, número económico 411/3, propiedad del licenciado Alberto Yáñez y MBZ Jocelyn. Sí. Sí.
Felicidades. En primer lugar, es para la placa número 1, con el número económico 134/3, propiedad del expositor Gretel Denise Pérez Méndez. Segundo lugar, es para la placa número 2, número económico 411/3, propiedad del licenciado Alberto Oñáñez. Del grupo número 3, ingresa a la pista la placa número 4, número económico 336/3, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Placa número 5, número económico 208/2, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Placa número 6, número económico 62/2, propiedad del expositor Wilber Díaz Erosa. Estos animales compiten en el grupo número 3 de la categoría de 12 meses cumplidos.
Más una competencia, aquí tenemos una de la población, ahí para que siempre, a mí me encanta escribir mucho y acompañé un gran personaje, así que se llama Mateus Paraíso, un experto en bienestar animal. Y yo entiendo que todos tenemos animales, incluso jóvenes, de vista de movimiento, todos ellos salen de su forma y confort. No tenemos siempre como más de paciencia de esos animales jóvenes. La hembra de puesto para con relación a su capacidad de desarrollo, de a sus miembros y actitud de acción, de lado de actitud, una nivel posterior hasta la calidad de musculatura, también más fortaleza y de hueso, o sea, fortaleza, capacidad, amplitud, desde la superficie a la masa. Por eso, esta colocación. Según puede ser su primera hembra, lenta, expresiva, muy buena caracterización facial, una hembra de dominancia de cuello, viva de cara, de dominancia dorsal fuerte, que tiene también más distribución maleta, costado de la pérdida, donde también hay una excepción para que solamente David otra al largo del tiempo. Yo soy para mí, como puede estar estudiando, ahí David con consigo al largo para estar siempre pendiente de eso. ¿Ok? David con relación a nivel de David, tengo una actividad de su apoyo, no importante que me llama la atención, una chiquita y como la dice, por eso muy buena musculatura a nivel de su posterior. Resultado de su potencia anterior de la cabeza y ver el hueso incorporar un derecho de la cabeza. Felicitaciones de la y de En primer lugar, placa número 5, número económico 208/2, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Segundo lugar, placa número 6, número económico 62/2, propiedad del expositor Wilber Díaz Erosa. Para el campeonato ternera, solicitamos el ingreso de la placa número 1. Es la hembra con el número económico 134/3, propiedad del expositor Gretel Denise Pérez Méndez. La placa número 5, número económico 208/2, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Estas dos ejemplares compiten por el campeonato ternera.
Por situaciones sanitarias tenemos dos ingresos a la pista, la entrada de la zona A y la entrada de la zona B. Es por eso que los animales al ingresar ingresan de diferentes partes, para mantener la bioseguridad y el reglamento sanitario. Solicitamos el ingreso de la placa número 2, la hembra 411/3, propiedad del licenciado Alberto Yáñez. La placa número 6, número económico 62/2, propiedad del expositor Wilber Díaz Erosa. Esos ejemplares son segundos lugares y es por eso que están ingresando en este momento. Bueno, ya decía la campeona, yo vamos a intentar entrar en una dinámica. Llegando a la campeona, llegando yo todo va a la campeona y tocando se va y ella la consideración del campeonato, creo que vamos a ganar siempre con eso. ¿Ok? Definición de la campeona, aquí cuatro peleando el campeonato y claro, pues se va a decir rápido. Campeona ternera,
Placa número 5, número económico 208/2, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Campeona y reservada. Vamos a explicar, vamos a hablar de estos dos. Bueno, cabeza fue evolutiva. Le encanta ser individual en los animales de una forma dinámica. Acompaña. Cabeza fue escogida papaleta. De la nada. Nada. Más relajada mejor para mostrarse. Elegante, viva de cara, más delicadeza, libre de su anterior. Viva paleta, la luz suave, buena armonía en la luz posible. Tenemos aquí una viva rama que tenía en su cabeza durante o mantenida. Tenemos a longitud corporal, la que se va a hacer una comparación inicial, pero tenemos acá, natural, la formación, la distribución del anterior a su posterior. Tenemos muy buena capacidad de reservar también, pero me encanta cómo se volumen las piezas en la región de caen en su profundidad previente durante profundidad de las como posterior también llama atención. La producción se lleva por delicadeza, por armonía y actividad, especialmente en posicionamiento, trabajo así de hueso sacro, más limpia superior, hueso sacro, más piezas articulares de luz y luz más de a nivel anterior, especialmente con relación activa a él. Por eso, su vocación Campeona reservada ternera, placa número 1, número económico 134/3, propiedad del expositor Gretel Denise Pérez Méndez. Solicitamos de favor la entrega del banderín correspondiente al ingeniero Manuel Suárez Romero. Él es criador de ganado Gir en el estado de Tabasco.
Continuando con nuestro juzgamiento del grupo número 4, solicitamos el ingreso de la placa 7, número económico 240/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Placa número 8, número económico 252/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Placa número 9, número económico 254/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Esos 3 ejemplares compiten en el grupo número 4 en la categoría de edad de 13 meses cumplidos.
otra sugerencia. Caminar, desplazamiento, portero, patas. Yo no puedo hablar de conformación en lo de locomoción. Yo tuvimos recientemente una actualización de los jueces en Brasil, incluso tuvimos la presencia de algunos colegas de México que también son credenciados a veces, etc. Y fue muy cuidado de los expertos en ganado de México. En el mundo nos llegó información preciosa. Luciana, estaba hablando de hoy, estaba hablando de un experto en derecho. Él nos llevó a información importante a nivel de pagos y lo que ya, y yo gustaría siempre de compartir eso en la exposición de Bolivia, juzgando en el oro, plazas de carne, donde pueden ver los más que en más de 20, 30, 40, 50 mil hembras de variedad en patas, estremos, perro pastor y pollo. Son los que lo sabemos que curva de patas de las temporadas y piernas de. Por favor, con la pueblo. Para ilustrar un poquito más, en curva de piernas más acento, cuando tenemos posteriores con la curva, así cuando caminamos un poquito más suave. Eso tenemos relación también con el tema de los corredores. Cuando camina la frecuencia, es jugar un poco para afuera. Entonces, a nivel de patas, veo que las tres, las otras dos muestran más fortaleza en ese hueso y con relación a curvaturas de las piernas de mejor colocación. ¿Qué tengo en la que se puede ver a la costillas, proporción de cuerpo al miembro, pero con un animal más chiquito, que un animal más longitud. Me quedé con ella justamente con la caracterización la longitud corporal y la integridad superior en las patas. Más una vez, puedo dar algo de patas, porque mi primer cuerpo tiene un chasco de curvatura de los polis. Entonces, lo siento, de patas, manera de caminar, intentemos regresar eso, que es para mí que pasa en este punto, porque a veces los sellos que contigo nuestra vida, a veces mantenemos encerrados sin comunicación, comiendo, sabemos, no hacen ejercicio, y eso es lo más sagrado. O sea, parte, no lleve esa competencia de disciplinas puntos de la relación miembros superior, cuerpo, costillas, miembros superiormente del refuerzo, con musculatura del posterior, y ahora tenía inserción de fuera, aparato reproductivo, ¿cuál es su colocación? Sugerencia especial para el primer, segundo y tercer grupo, camino, porque no solamente habla de los posteriores, habla también de los anteriores. Es importante siempre manejar con intensidad y respetar el desarrollo del animal. Felicitaciones de tercer puesto de la competición. Muchas gracias. El primer lugar, placa número 7, número económico 240/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Segundo lugar, placa número 9, número económico 254/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Tercer lugar, placa 8, número económico 252/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Del grupo número 6, ingresa a la pista el ejemplar con la placa 10, número económico 113/2, propiedad del expositor MBZ Gualberto Navarrete Rosado.
Este ejemplar compite solo en la categoría de 15 meses cumplidos del grupo número 6. Un animal en esta competencia, nosotros siempre hacemos la comparación del padrón comercial, una característica que me gustaría que tuviera un poco mejor, una información del IVA. Hablamos mucho de la forma de gastar aquí en Brasil, o sea, me gustaría que tuviera un poco mejor la información de la línea. Además de eso, me que tiene una línea superior, llama la atención, sustentación de los anexos de biomas, incluso y de relacionada a la actividad, una presentación muy buena, hay instituciones también bien pasado y con buena información de los actores, Primer lugar, placa número 10, número económico 113/2, propiedad del expositor MBZ Gualberto Navarrete Rosado. Para nuestro campeonato Becerra, solicitamos el ingreso de la placa número 7, número económico 240/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Placa número 10, número económico 113/2, propiedad del expositor MBZ Gualberto Navarrete Rosado. Estos dos ejemplares compiten para el campeonato Becerra. Como nuestro reglamento lo marca, ingresa a la pista el segundo lugar, placa número 9, número económico 254/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla.
Ya en la mañana pone la cabeza de la empresa a trabajar duro, que son conceptos de que usaría nada. Poner es poner más que todo. Bueno, vengo de una escuela en clase, Asociación de Educadores de Perú, donde las características raciales son de suma importancia. Y cuando veo a pelear a esto, veo mejor calidad en costillas, veo profundidad en costillas, no puedo dejar de mencionar que esa cuello, paleta, mucha información de quita la armonización racial de la feminidad, de la imposición de por a los exteriores, sostenga la atención que ahora estamos de mucho. Aquí tenemos fortaleza de cruce en las dos izquierdas. Mismo mejor composición. Yo puedo decir de caracterización, de conformación de cabeza, cuello, conformación de vida y de cabeza. Mismo tenga la misma capacidad de ofrecer el felicito por el resto de la felicitación. Campeona Becerra, placa número 7, número económico 240/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Campeona Becerra reservada, placa número 9, número económico 254/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Solicitamos de favor la entrega del banderín al señor Salvador Pérez Arjona. Él es presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro del Estado de Yucatán.
Continuando con nuestro juzgamiento, del grupo número 7, solicitamos el ingreso del ejemplar con la placa 11, número económico 222/2, propiedad del expositor Abelardo Conde. Este ejemplar compite solo en el grupo número 7, en la categoría de edad de 16 a 17 meses cumplidos. Un animal empieza, ya cuando empieza a ir caminando, en el momento que puedes mirar también el desplazamiento del animal, mira también la condición corporal que está ese animal. Claro que en una pista de juzgamiento siempre hablo, quiero saber que papá, que madre, de padre, tampoco me importa que son los. Eso es juzgamiento, es una herramienta para el mejoramiento identificar animales que sean superiores en formación y claro, si nosotros tenemos una gran campeona de formación, porque uno de los compadres del papel que es hacer un análisis comparativo de los animales que en teoría están con la misma capacidad de frenar, de los manejadores, de hacer todo, de la vida, de todo, o sea, en momentos de todo, de diferentes estados, de traer a hacer una comparación entre una hembra que muestra una caracterización social, una altura superior, tiene una buena longitud corporal, de acuerdo con la edad, hay una relación que presenta buena conformación a nivel del hueso, manteniendo la expectativa a nivel de su cuerpo. Por eso me desarrolla el esfuerzo de felicitación que se quiere. Del grupo número 8, solicitamos el ingreso del ejemplar con la placa 12, número económico 323/2, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Placa número 15, número económico 6/22, propiedad del expositor Carlos Renán Echeverría Espinosa. Estos dos ejemplares compiten en el grupo número 8, en la categoría de 18 a 19 meses cumplidos.
competencia difícil, competencia con los animales de trigo. Al mismo tiempo, podemos decir similar, son diferentes. ¿Por qué difícil? Son dos animales con longitud. Tenemos entre, mirando las costillas, vamos a tratar de la vida y otra al final de las costillas, donde tiene la viril. En este punto, miramos dos animales inmensurando las últimas costillas son más profundas en la hembra de primer punto. La viril tiene correlación hélice, las dos con la cabeza para mí. Yo voy a hablar cabeza para los dos. Yo voy a hablar anterior para que estén aquí y después cuando yo diga, yo voy a hablar anterior. Voy a hablar de los dos puntos y después ir a la imagen. Cuando miramos los animales vista anterior, también más amplitud de pecho, más abierto, más capacidad respiratoria, cortes, pulmón, corazón, máquina de trabajar para ese es el anterior. Cuando llegamos al anterior, después para que vean los dos lados de los animales, miramos en relación a la línea que viene musculatura, porque está musculatura y índice. Claro que yo pudiera algo, siempre hablo, poner en la dieta para más conforme la hembra, porque a veces utilizamos mucho cuando camina la tendencia de jugar los años hacia arriba, como si tuviéramos caminando y la línea está suavemente cuando hace un poquito hacia arriba. Entonces, atención en el manejo, pero como prioridades musculares, la línea más larga, la musculatura también es mejor conforma. Por favor, para acá y para que acompañe para que ellos también la conformación de musculatura vista posterior, localizada en los cuales son nobles, estamos hablando de grasa. Exactamente, fértil, eficiente, lucrativo. Tiene mejores para la parte de fertilidad, lucratividad y excelente eficiencia. Gestación y servicio. Primer lugar del grupo número 8, placa 12, número económico 323/2, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Segundo lugar, placa número 15, número económico 6/22, propiedad del expositor Carlos Renán Echeverría Espinosa. Solicitamos el ingreso de la placa número 16, número económico 550/2, propiedad del expositor Ganadería Antonio Manterola SPR de RL. Este ejemplar compite solo en el grupo número 9, categoría de edad 20 a 21 meses cumplidos. Más una vez, una hembra en la competencia, una hembra con esta boca amplia. Muchas veces me preguntan, mire que no tiene todo el ciclo negro, pero está en el permisible, no debemos ultrapasar hasta 33%. Entonces, una característica permisible. Los ciclos deben ser
pensando de encontrar de todo, pero aquí estamos con una hembra muy buena, boca larga, narina bien dilatada, longitudinal coral, buena presencia de piezas musculares en la parte posterior, y recién se van a empezar a hablar del longitud de las piezas musculares. Recuerda que lo energético había musculatura más fuerte, más compacta, o sea, es un chiquitito. Nosotros con el genético mejoramos la formación y por eso hoy en día tengo animales más frecuentes, justamente por el que estamos desarrollo, como la la casa, tengo que salir de la pieza muscular a nivel de interior, si estamos creando una marca de los glúteos, también tan largo en vista lateral de la musculatura. Una hembra sería por el valor racional y merecedor de puesto en esta competencia. Acciones. Primer lugar, placa 16, número económico 550/2, propiedad del expositor Ganadería Antonio Manterola, SPR-DRL. La dejamos en la pista y pedimos el ingreso de la placa número 11, número económico 222/2, propiedad del expositor Abelardo Conde y Juan Manuel Conde. Placa número 12, número económico 323/2, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Y placa número 16, número económico 550/2, propiedad del expositor Ganadería Antonio Manterola, SPR-DRL. Estos 3 ejemplares compiten para el campeonato joven menor. Asimismo, ingresa el segundo lugar del grupo número 8, placa número 15, número económico 6/22, propiedad del expositor Carlos Renán Echeverría Espinosa.
definido también el reservado. Vamos a hablar de estos animales. Desde 6 meses, la reservada 21 a campeón. ¿Qué me gustaría? Falta un poquito para limpiar en la campeón, pero tremenda linda longitud, excelente amplitud de iones, mejor conformación a nivel de esa amplitud, a nivel de analogía de inserción. Tengo confianza en esa hembra. Punto 1. Uno de los apuntes anteriores. Fácil, no dejar eso. Comida, heno, súper, creo que por la condición de esos animales, por la desinfección de su cuerpo, pero a veces más concentrado que él, poco a poquito, va a mostrar que esta conformación. Yo siempre hablo con la entrevista de una voluntad. Son dos hembras de tipo semejantes, pero al mismo tiempo tienen su diferenciación. Tengo mejor diferenciación a nivel de reservar, pero también tengo una a nivel de calidad de conformación, a nivel de piel, de cuero, hoy mejor que los grupos anteriores, la campeona que lo comparo con la reservada campeona. Tengo también la pieza de musculatura a nivel posterior, también de mejor calidad. Tubo de cuero, también regresa. Una hembra campeona que subió más puntos desde la conformación de aparato reproductivo, desde colocación de los materiales, la fase de presentación y conformación a nivel de agua. Por eso, su colocación. Felicitaciones a la campeona y reservada campeona en el día de hoy. Campeona joven menor, placa 16, número económico 550/2, propiedad del expositor Ganadería Antonio Manterola, SPR de RL. Campeona joven menor reservada, placa número 11, número económico 222/2, propiedad del expositor Abelardo Conde y Juan Manuel Conde. Solicitamos, por favor, la entrega del banderín al señor Miguel Ángel Aramburo, criador de ganado sardonegro en el estado de Puebla, por favor.
Continuando con nuestro juzgamiento. Del grupo número 10, ingresan los ejemplares en la placa número 17, número de grupo 056 sobre 2, propiedad del escritor Arturo Serra Ancona, placa 18, número 27 sobre 2, propiedad del escritor Carlos Juan Manuel Conde, placa 20, número de grupo 287 sobre propiedad del escritor Jorge Cuarentena, placa 21, número 262, propiedad del expositor Jorge Cuarentena. Estos 4 ejemplares se incluyen en el grupo número 10 en la categoría de 22 y 23 cumplidos. Ese. Técnico. Ese es el Está cerrado. Los dos están. ese.
Este no se está ocupando.
Cuarta hembra elegante. Me encanta más caracterización racial en formato de cabeza, el padrón de la raza de las orejas, tercer, segundo, primer puesto. No puedo dejar de resaltar longitud corporal, buena conformación, distribución, pero me quedo con las otras tres en los puntos de caracterización, especialmente a nivel de cabeza, formato de cabeza y orejas de las otras tres. Por eso su colocación. Muchas gracias. Puede llevar la hembra de cuarto puesto. Tercer puesto, tiempo al tiempo para esta hembra. Hembra bonita, bien hecha, hembra bien caracterizada, con una línea superior que llama atención. Un punto posterior, miren la grupa de segundo puesto y tercer puesto. Inserción de cola, largo de grupa, punta de león, punta de isquión, más larga, más amplia, más bien conformada a nivel de inserción de cola y también isquiones más amplios. Por favor, segundo y tercer puesto, cabeza para acá, posterior al público. Por favor, ustedes dos, cabeza para mí, para mí, para mí, para mí. Cabeza para acá. Yo estoy estudiando español. Van a escuchar, yo incluso estaba hablando hoy con el doctor que aprendí escuchando música, porque fue una feria que fue juzgar en Colombia. Yo tenía un traductor un año y yo hablo mucho, ¿sabe? ¿No? Entonces yo hablaba y él me traducía todo. Y la segunda feria no sabía si él había peleado con la esposa, si había tenido algún problema. Yo hablaba y él la. Y yo hablaba y él no. Yo me molesté con eso, hablé, necesito empezar a hablar un poquito más de español para que me entiendan las personas. Y aprendí ahí escuchando Ana Gabriel, incluso una cantante mexicana que con eso, escuchando. Pero voy a evoluir un poquito más. Bueno, posterior, miren cuando hablo de conformación de ancas, tercer y segundo puesto, más amplia inserción de cola, más armoniosa y mejor piezas musculares a nivel posterior. También tenemos más profundidad a nivel de costilla, ni llevo en consideración profundidad, pero más que todo el arco de costilla, la capacidad en su arcamiento de costilla. Tenemos aquí ya animales preñados, la hembra del segundo puesto también está, no es, según mi compañero Alberto, exigencia en este punto, pero tenemos las informaciones de algunos animales aquí en pista. Primer, segundo puesto tiene algo que no tiene primera, ganas de presentarse, de llegar en pista, poner su cuello arriba y mire, pues estoy aquí. Eso pasa algunas veces. Mire que ella pone su cuello bien arriba con la elegancia y la primer puesto ya está siempre más tranquila, pero no puedo dejar de mensurar las características que las puntuaron. Bien cerquita, son de la misma zona, ¿no? Pueden estar cerquita. Cabeza para allá, por favor, las dos, bien cerquita, lo más cerca posible. Yo voy a hablar de anterior, pecho. Así que vean las dos hembras bien justas, bien junticas. Vamos a mirar la parte de amplitud de pecho. Primer puesto tiene más amplitud de pecho, pecho más abierto. Si puede, señor manejador, ponerse al lado de los animales para que las personas que están enfrente puedan mirar mejor. Ahí, pecho más amplio, más abierto, capacidad respiratoria. También voy a hablar de la parte posterior, que después hago al revés. Posterior también, además de tener mejor conformación a nivel de altura de grupa, una grupa mejor nivelada en detalle, tenemos también mejor conformación a nivel de piezas musculares, no solamente con relación a longitud, pero también en la lateralidad. Por eso explica el peso, por eso explica la distribución de musculatura y también tenemos huesos que mantienen la feminilidad de ella con una conformación de carcasa que llama atención. Por favor, los dos con cabeza para mí y posterior al público para que tomen en cuenta los dos lados de la cuestión de amplitud de pecho, pecho más abierto a nivel de anterior, mejor proporción, me olvidé algo importante en esta competencia, estructura de cuerpo y miembros, profundidad de costillas y miembros en la hembra de primer puesto, precocidad, especialmente a nivel de terminación, llama atención.
más pigmentación a nivel de hocico también. Felicitaciones, primer, segundo, tercer y cuarto puesto en esta competencia. Muchas gracias. Primer lugar, placa número 20, número económico 287/2, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Segundo lugar, placa 21, número económico 282/2, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Tercer lugar, placa 18, número económico 27/2, propiedad del expositor Abelardo Conde y Juan Manuel Conde. Cuarto lugar, placa 17, número económico 056/2, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona. Ingresan los ejemplares del grupo número 11, placas 22, número económico 054/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona. Placa 23, número económico 057/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona. Placa 24, número económico 053/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona. Estos 3 ejemplares compiten en el grupo número 11, en la categoría de edad de 24 a 25 meses cumplidos.
Nos comunican de la antepista que si por favor pueden ir acercando los animales de las progenies. Impresiona una hembra que tiene una longitud corporal muy semejante a hembra de primer puesto, pero aquí en la armonía de la línea superior, ¿qué es? En bajo, luego abajo de la boca y hasta el final del cuerpo. Tracemos una línea desde aquí, de la boca, hasta el final. Miramos solo la línea superior, cabeza, cuello, jiba, línea dorsal, grupa. Mire la armonía superior que tiene la hembra de primer puesto en este punto. Delicadeza a nivel de cabeza, cuello bien similares, jiba más delicada, más femenina y más que todo, armonía entre línea dorsal y grupa con relación a hueso sacro y inserción de cola, o sea, una armonía desde el anterior, tercio medio y su tren posterior en la línea superior. Cuando llegamos en la parte de carcasa, o sea, de musculatura, de capacidad cardiorrespiratoria digestiva, yo no llevo como criterio de decisión muy similares las dos, muy equilibradas, un puntico a más para la primera costilla de la hembra de primer puesto, pero yo no llevo eso como un punto. Otro defecto adquirido, otro accidente, otro manejo, otro carreta, camión, carretera, pata izquierda un poquito con edema, pero no está causando mal desplazamiento. Entonces, yo estoy viendo, yo no voy a penalizar a un animal, cuántos kilómetros viajando estos animales, imagino, llegan, entonces se está caminando, está bien, caminando bien en las patas anteriores y posteriores, está un poquito con edema la hembra. Atención, llegue en pabellón, ducha fría, fuerte, va a mejorar luego. Hembra femenina, equilibrada, pero que ganó primer y segundo puesto. Balance, conjunto y armonía corporal. Felicitaciones. Primer lugar del grupo número 11, placa 24, número económico 053/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona. Segundo lugar, placa 22, número económico 054/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona. Tercer lugar, placa 23, número económico 057/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona. Para nuestro campeonato joven, solicitamos el ingreso del ejemplar con la placa número 20, número económico 287/2, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Asimismo, la placa 24, número económico 053/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona.
Estos 2 ejemplares compiten por el campeonato joven. Como nuestro reglamento lo marca, ingresan a la pista en segundos lugares con las placa 21, número económico 282/2, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela, placa 22, número económico 054/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona.
Campeonato bonito, pelea buena, pelea de calidad. Y aquí yo sigo cuando miro animales así que son interesantes, complementarios. Yo siempre pienso, bueno, tiene puntos que me encantan más en la reservada, tiene otros puntos que me encantan más en la campeona. Y empiezo a hacer todas las puntuaciones de estos dos animales. Indiscutible cómo tiene este anterior, esta boca, esta feminilidad, esta raza, esta imponencia, esta hembra campeona. Se presenta, tiene más ganas de presentación, se muestra, pone ese cuello arriba, muestra esta cabeza, esta cara, esta boca larga, incluso más amplia la boca, caracterización racial, una hembra con cara de hembra. Yo siempre hablo, mire la cabeza, olvide el cuerpo, muy femenina la hembra campeona. Pero Luciana está hablando que la reservada no es, no, también muy femenina, con una boca muy amplia, muy bien hecha también, pero más expresiva la campeona en la presentación y especialmente cabeza, cuello, jiba más bien posicionada en anterior, una jiba más delicada a nivel de su anterior, jiba paleta. Miren la conformación de la jiba si quiere dejarla relajada. Cuando yo abro relajada, si usted sale un poquito así, deja el cuello suelto, va a mostrar mejor la conformación de la jiba a nivel de cuello, jiba, paleta. Miren que la jiba de la reservada es un poquito más adelantada, la conformación también buena, pero un poquito en jiba paleta más delicada en la hembra campeona. Pelea buena, pelea de calidad. ¿Por qué? Si miramos la línea superior de las dos hembras, seguimos una línea superior fuerte, amplia, de los dos animales. Cuando miramos primeras costillas, un puntico a más para la campeona con relación a la reservada, pero un puntico bien, bien suave. ¿Qué tengo en la hembra campeona con relación a la reservada? Es arqueamiento de tercio medio y últimas costillas. Cuando miramos este punto, llama atención en la parte de la virija. Luego, después del número 2, mire el número 2 y mire el número 1 aquí de esta marcación. Y para quien está de este lado, miramos el largo de la musculatura en este punto. Últimas costillas, virija y la parte de conformación de musculatura vista posterior. ¿Qué tengo que llama atención en las dos hembras? Feminilidad, conformación, longitud corporal. ¿Qué tengo también? Calidad en los aplumos, independiente de cualquier punto. Tengo más amplitud de pecho y tengo raza, conformación en campeona reservada. Armonía en su tren anterior, cuello y conformación a nivel de arco de tercio medio y últimas costillas. Por eso la decisión. Felicitaciones, campeona de reservada, campeona en el día de hoy. Muchas gracias. El campeonato joven es para la placa número 24, número económico 053/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona. El campeonato joven reservado es para la placa 20, número económico 287/2, propiedad del expositor Jorge Suárez Candela. Solicitamos de favor la entrega del banderín al ingeniero Carlos Ortiz Lanz, criador de ganado Moserrat Cindy del estado de Yucatán, de Campeche, perdón.
Queremos invitarlos también al final de esta calificación en el receso a las 2 de la tarde, invitarlos a una comida que se dará aquí adentro del salón que está atrás de los vidrios del lado derecho. Se va a dar una comida, se hace una testificación para los escritores, expositores y visitantes que gusten pasar a comer a las 2 de la tarde durante el receso entre la calificación de las hembras y de los machos. Están cordialmente invitados. 2 de la tarde dentro del salón detrás de los cristales. Continuando con nuestro juzgamiento, damos ingreso al ejemplar con la placa 27, número económico 270/1, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Este único ejemplar compite en el grupo número 13 en la categoría de 28 a 30 meses cumplidos. Buena pigmentación en la piel, una hembra femenina, una hembra con muy buena longitud. Más una vez hacemos la comparación de ella con el padrón racial, una hembra que tiene 30 meses de edad, una hembra que muestra la longitud corporal, pigmentación, desplaza bien y ahí sin duda merecedora del primer puesto en esta competencia. Felicitaciones, señor. Primer lugar para la placa 27, número económico 270/1, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Del siguiente grupo, grupo 14, placa 28, número económico 228/1, propiedad del expositor licenciado Alberto Yáñez. Este ejemplar compite solo en la categoría de 31 a 33 meses cumplidos. Siempre cuando entra un animal solo, siempre miro algo que me llama atención. Y en este punto tengo que hablar de la línea superior, plana, fuerte, línea dorsal, característica importante para la longevidad, sustentación del feto, de los anexos embrionarios y el rumen también de los animales. Una característica que es transmisible, claro, a lo largo de su generación. Femenina, una hembra con buena amplitud de pecho, ya está preñada, es natural que acumule un poquito más de grasa en la manzana del pecho, pueden mirar que está un poquito más cargada en la manzana del pecho, muy buena línea superior. Felicitaciones por el primer puesto en la competencia. Primer lugar para la placa 28,
número económico 228 sobre 21, propiedad del expositor licenciado Alberto Yáñez. Del grupo número 15, solicitamos el ingreso del ejemplar con la placa 29, número económico 179 sobre 1, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Este único ejemplar compite en el grupo número 15, categoría de 34 a 36 meses cumplidos. Más una vez, un único ejemplar en esta competencia, punto que me llama atención para la línea de cuello y la línea dorsal, que como muestra una línea también con muy buen balance entre cuello y línea dorsal, y además de eso, longitud corporal, la palabra buena para definir esta hembra, muy larga, su cuerpo, feminidad, punto fuerte, más una vez hablo de pigmentación corporal, como mencionamos en la primera competencia de este campeonato, que es una característica importante. Yo mismo hablo, yo no soy la mejor para hablar de pigmentación, pero sabemos que es importante eso para mejoramiento, para trabajar la cuestión de mejoramiento y especialmente por el sol, ¿no? Donde tenemos siempre que predominar ahí estas pieles bien fuertes con pigmentación. Una hembra femenina estructurada con muy buen balance. Felicitaciones por el primer puesto en la competencia. Primer lugar para la placa 29, número económico 179 sobre 1, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Seguimos con el campeonato adulto. Ingresa la placa 27, número económico 270 sobre 1, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela, con la placa 28, número económico 228 sobre 21, propiedad del licenciado Alberto Yáñez. Placa 29, número económico 179 sobre 1, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Estos 3 ejemplares compiten para la campeona adulta.
bonita competencia. Hembra de tercer puesto, llama atención, como mencioné, cuando estaba sola en la línea superior, llama mucho atención. Pero cuando trazo una línea aquí y miro por tras, grupa, nivelamiento, largo de musculatura y huesos. Veo tanto primer como segundo puesto ahí superando en esta característica, tanto en la pelea de campeonato, campeona y reservada ahí, evidenciando una mejor conformación a nivel posterior, huesos, distribución de grupa y especialmente amplitud de piezas atrás, una línea para atrás, su anterior divino, femenina, muy bien caracterizada, pero en tren posterior veo más calidad en las piezas de los dos animales que están aquí. Hembra bonita, hembra que se presenta bien. Mire cuando hablo del cuello arriba, cuando hago la comparación con la otra que estabas tú, con la reservada de la competencia anterior. Trabaje con ella, hable con ella para que ella se muestre. Esta se presenta muy bien, cuello largo, bien caracterizada, pigmentada. Una hembra que cuando hago la comparación, aquí tengo cuello, jiba, delicadeza en este punto. Jiba, paleta. Mire, trace una línea en la mitad de la jiba de los dos animales. Ese es un ejercicio para mirarmos posicionamiento de la jiba de acuerdo con la conformación. Hagan el mismo aquí. En la mitad de la jiba trace una línea. Posicionamiento de la jiba, paleta, conformación, armonía en su tren anterior, cabeza, cuello, jiba, paleta, supera la hembra que está enfrente. Longitud corporal, increíble la longitud corporal de la hembra que está aquí, muy larga este punto, la otra también muy arqueada en su tercio medio, pero aquí tengo una mejor conformación en la línea alta, en la línea superior, línea dorsal, desde el cuello, jiba, línea dorsal y grupa, una armonía, especialmente a nivel de posicionamiento de leones y isquiones, un poco mejor la conformación y además de eso, cuando miramos amplitud de leones y isquiones son muy similares, pero isquiones bien abierto en las dos hembras. Un punto importante, facilidad de parto, conformación, armonía, feminidad y delicadeza que nos hicieron posicionarlas de esta manera. Línea superior y armonía entre jiba y paleta. Felicitaciones, señores presentadores y propietarios de los animales. Campeona adulta, placa 29, número económico 179/1, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Campeona reservada adulta, placa 27, número económico 270/1, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Solicitamos de favor la entrega de los banderines al señor Arturo Ponce Molina, tesorero de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro del Estado de Yucatán.
Nuevamente les hacemos una atenta invitación para que durante el intermedio del juzgamiento entre hembras y machos a las 2 de la tarde, para que nos acompañen en una comida aquí en el salón de eventos detrás de los vidrios al lado derecho. Una comida para expositores, creadores y visitantes internacionales de esta exposición. A las 2 de la tarde los invitamos a que nos acompañen a la comida.
Bueno, yo sé que el ideal es comentar apenas 3, pero hizo cuestión de hablar de los 5. Bueno, el quinto conjunto, cuando hacemos la comparación con los demás, especialmente a nivel de posterior, amplitud de anca, inserción de cola, hueso sacro, veo más armonía entre musculatura, entre piezas y el tren posterior también de mejor calidad. Por eso su colocación. Cuarto conjunto, si tuviéramos un conjunto aquí y un conjunto aquí, se quedaría más armonioso. Por eso hizo cuestión de hablar, porque aquí tenemos 2 hembras bien parecidas y 2 machos bien parecidos, pero en conjunto no se puso homogéneo los 4 animales. Entonces, por eso su colocación. Muchas gracias. Quinto y cuarto conjunto. Pueden llevar sus animales. Tercer conjunto imponente, masculino. ¿Qué pasó? Penalicé a plumos anteriores, especialmente del macho de la izquierda. A plumos superiores, Luciana, pero no está juzgando el individuo, pero estoy juzgando el conjunto, la suma de puntos del conjunto. Veo a plumos anteriores, superiores en los otros 2 conjuntos. Aquí tengo mucha armonía en la parte anterior, muy buena conformación, longitud corporal. Tengo también armonía en la parte posterior, pero en los aplumos anteriores fue penalizado. Muchísimas gracias. Pueden llevar el conjunto. Conjunto reservado, campeón, mucha armonía en la parte anterior. Incluso aquí es interesante hablar, son 2 animales, muestra el dimorfismo sexual. Por favor, los 2, intenten los 2 que están manejando el campeón. Por favor, señor, ponerse al lado así para que vean ahí la armonía del conjunto. El conjunto campeón es como una cosita igualito, 2 animales bien puestos, pecho abierto, bien posicionados, los aplomos, mucha armonía en su tren anterior. Ahora, por favor, los 2 conjuntos con la cabeza por allá y el posterior para el público. El punto de decisión es armonía y puntuar las características de estos animales como características ideales. Entonces, en armonía de conjunto, vista posterior también, me llama atención más una vez el conjunto campeón cuando comparado con el conjunto reservado. Porfa, ponga su hembra con la cabeza para allá para que vean también el diseño de grupo, amplitud de leones y isquiones, especialmente isquiones, hembra con isquiones más amplios, macho con los isquiones un poquito más apretados. Entonces, en la armonía de la parte posterior de estos conjuntos, el conjunto de los animales machos más joven me muestra más armonía, desde nivelamiento de anca, amplitud de leones y isquiones, y también especialmente el balance entre tren anterior y posterior. Por eso, su colocación. Felicitaciones, campeón, y reservado campeón por conjunto. Primer lugar, Progenie de Vaca, placa número 2, GNR Princesa TE, número económico 128/8, propiedad del criador MBZ Gualberto Navarrete Rosado. Solicitamos de favor la entrega del banderín al contador Manuel Urquijo Beltrán, tesorero de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Por favor.
Continuando con nuestro juzgamiento, pasamos al gran campeonato de la raza. Solicitamos el ingreso las placas, la hembra con la placa número 5, 208/2, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Placa número 7, número económico 240/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Placa 16, número económico 550/2, propiedad del expositor Ganadería Antonio Manterola SPR-RL. Placa 24, número económico 053/1, propiedad del expositor Arturo Becerra Ancona. Placa 29, número económico 179/1, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Estos cinco ejemplares compiten para el gran campeonato de la raza. Ingresan a la pista los reservados. Placa número 1, número económico 134/3, propiedad del expositor Gretel Denise Pérez Méndez. Placa número 9, número económico 254/2, propiedad del expositor José María Macari Castilla. Placa 11, número económico 222/2, propiedad del expositor Abelardo Conde y Juan Manuel Conde. Placa 20, número económico 287/2, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela. Placa 27, número económico 270/1, propiedad del expositor Jorge Suárez Vela.
Bueno, llegamos al momento más esperado del juzgamiento de la raza del Ormocho hembras. Aquí costumbro repetir una frase que es el momento de todos que están acompañando, hacer el juzgamiento también del trabajo del juez. Claro que trabajamos con las herramientas que tenemos en cada una de las competencias automáticamente en los campeonatos. Tenemos la hembra más joven, raza, feminidad, mire la cabeza, olvida el cuerpo, femenina, delicada. Seguimos la línea de feminidad desde el principio, de caracterización racial, de jiba, paleta, limpia, suave. Claro que tenemos animales con biotipos un poco diferentes aquí en este general, de acuerdo con que estábamos encontrando en su campeonato. Nuestra becerra, la segunda hembra, una hembra que ya hablamos con relación al manejo, va a evolucionar cada vez más. Eso está en sus manos, de quien está en pista o de los manejadores en finca, más que todo, bien caracterizada, una hembra elegante, bien distribuida. El mismo hablo de la potencia que tiene esta hembra que está aquí, nuestra joven, con una potencia de grupo también muy bien hecha, muy bien puesta, con una conformación funcional también que llama atención. Cuando llegamos en gran campeonato, a mí me encantó esta hembra también que está aquí, chaleco 24, el número, imponente. Es como, mire, estoy aquí, mire a mí, imponente. Y ahí después de navegar una hembra más adulta, 36 meses también, con una longitud corporal que uf, mucho más larga que normalmente encontramos ahí. Entonces, es una característica que llama atención. Mire qué longitud corporal que tiene. Y ahí yo tengo en la escuela de nunca hablar de defectos, pero voy a hablar de algunos puntos que gustaría que fueran superiores en este gran campeonato. Por ejemplo, tenemos la hembra joven. Bueno, y da conformación, bien, veo puntuada en la caracterización, bien tranquila, bien manejada. No voy a citar algunos puntos así de detalles de una hembra que está bien en su conformación. Aquí manejo por los aplomos posteriores, por el líquido que ya hablamos del curvejón. Aquí cambio de manejo un poco, va a mejorar que la paleta, que está un poquito más pesada en su anterior, cambia un poco el manejo, va a mejorar, va a evolucionar a nivel de esta paleta, va a se poner un poquito más delicada, más limpia, va a dar incluso más armonía entre paleta costado en esta hembra. ¿Qué tiene ella? Que podría ser mejor, pero no voy a cambiar yo y ni tú, que es pigmentación de hocico. En un gran campeonato llevo este punto como consideración. Esta hembra, linda, expresiva, femenina, como una modelo desfilando en pista, me encantó, pero podría tener un poquito la talla más baja, poquito, detalle. En su campeonato fue destaque, en la caracterización, en toda imponencia, pero ahí hablamos de un gran campeonato. La hembra más adulta, es más adulta, tiene peso, tiene longitud corporal. Veo incluso esta armonía entre línea superior de la cabeza, donde tenemos la saliencia ósea que llamamos imburi, una armonía entre fase, incluso de otros animales más joven superior, pero tengo tremendos puntos ahí de calidad y muevo de aquí, muevo de allá, pienso y llegué al resultado de una. Me voy con una gran campeona que llena los ojos de cualquier apasionado por cualquier raza segunda. Yo hablo que no tiene raza, tiene animales buenos. Quien gusta de ganado sabe ver una raza, un animal bueno, tanto de carne como de leche, ganado. Mi gran campeona casi fue mi reservada gran campeona, porque para mí la pelea de tres animales son grandes. Mi gran campeona es la vaca. Por toda nobleza, delicadeza, longitud corporal. Y casi
casi que esta pequeña gigante que para mí es uno de los animales más completos. Me gustaría felicitarlo por reservado gran campeonato en el día de hoy. Puede tener certeza que tiene un biotipo. ¿Qué pasó aquí? Ambas con una conformación, estructura de cuerpo, miembros más armoniosa, ambas con caracterización racial, cuello, jiba, paleta limpia, suave como es una hembra. Ponga la tuya aquí, por favor, y va con la tuya atrás. ¿Qué tiene la reservada gran campeona que supera la gran campeona? Caracterización racial, cabeza más bonita, la reservada gran campeona cuando hago la comparación con la gran campeona. ¿Qué tiene también un poquito mejor la mano, una mano en las pezuñas, detalle? Pero cuando miro la línea superior, la longitud, la amplitud que tiene entre iones y espiones, las veo muy semejantes, muy parecidas, muy femeninas y más que todo, eficiente y funcional. Felicitaciones por el bonito gran campeonato del día de hoy. Gran campeona y reservada gran campeona. Gran campeona de la raza Nelor Mocho, placa número 29, número económico 179/1, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Gran campeona reservada de la raza, número económico 208/2, propiedad del expositor Francisco Javier Robelo Miguel. Solicitamos de favor la entrega del banderín correspondiente a nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú, Óscar Tomás Obregón, y al señor Pedro Cubú, presidente municipal de Tizimín, por favor.
Les recordamos la atenta invitación a la comida a las 2 de la tarde para todos los expositores, creadores y invitados de la asociación a las 2 de la tarde, por favor, para que pasen a la comida.